El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Gracias al apoyo del Ministerio de Minas, actualmente el Valle del Cauca tiene 10 áreas de reserva especial donde pequeños mineros tradicionales dedican sus labores de explotación a mediana escala. Durante una junta directiva de formalización minera realizada en Cali, el gobierno nacional y departamental ratificaron su apoyo con este sector. Eso quiere decir que los mineros tradicionales acogieron la ruta de formalización, hicieron la solicitud, la parte probatoria respectiva, y la Agencia Nacional de Minería le respondió al Valle del Cauca con todos los trámites, la debida diligencia para que hoy 10 comunidades mineras contaran con la declaratoria del área de reserva especial. Las áreas de reserva especial con las que cuenta el departamento y que han sido declaradas entre 2017 y 2018 se tipifican así: 8 en materiales de construcción, 1 en carbón y 1 en oro. En este esfuerzo conjunto entre las tres entidades se han invertido más de 500 millones de pesos en el tema de formalización minera. Son más de 150 personas beneficiadas en este proyecto. Adicionalmente, se formalizaron 10 títulos mineros. El departamento se encuentra comprometido con el fortalecimiento de estas actividades económicas que se realizan con prácticas que cuidan el medio ambiente. Nosotros no podemos dejar a los pequeños mineros solos, hay que acompañar. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo. Esta noche vamos a hacer un conversatorio de temas de región, temas territoriales, temas departamentales, temas del departamento del Valle, específicamente con lo que tiene que ver con las cuencas y, por supuesto, lo muy importante, que se viene trabajando a profundidad, la minería en el Valle del Cauca. Total que este programa lo llamaremos Minería y las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a 2 personas supremamente comprometidas con el Valle del Cauca y con el país sobre el problema de la minería legal e ilegal que se desarrolla, por supuesto, en el Valle del Cauca y claro está, sobre las cuencas que son afectadas dentro de este contexto de trabajar en el campo de la minería. Para ello hemos invitado al doctor Mauricio Castro, a quien le doy las muy buenas noches, Mauricio, por estar aquí conversando en este programa, y claro, a Pedro Luis Barco, que siempre ha estado acompañándonos en los temas de agua. Pedro Luis, muchas gracias por estar en el programa. Buenas noches, Luis Hermes, muy amable, gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia con Mauricio. Mauricio viene trabajando específicamente lo que tiene que ver con la minería, pero primeramente digamos quién es Mauricio, que Mauricio se nos presente. Claro, Luis Hermes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio Castro es un administrador público, especialista en gestión ambiental, con un magíster en gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Autónoma y actualmente candidato doctor en administración de negocios de la Universidad San Buenaventura. Tengo en estos momentos prestación de servicios con la gobernación, o sea, tengo la tarea de aconsejar y asesorar a la gobernación en temas mineros y en temas ambientales. Por supuesto, apoyo la Secretaría Técnica del Consejo Departamental de Política en Ambiente y Gestión Integral del Recurso Hídrico y también asesoro a la Federación Nacional de Departamentos en estos temas. Qué bien, un recorrido muy grande que nos honra mucho porque Mauricio ya había estado hace mucho tiempo en el programa y lo hemos vuelto a recuperar, Mauricio. No, muchas gracias por la invitación. Y Pedro pues ya es de esta casa, pero si quiere Pedro se presenta, porque ahorita nomás, ahora con la COD, escribió un libro
y estamos pendientes de hacer un trabajo aquí sobre el libro, que es muy importante y que he tenido la oportunidad de haberlo recibido de Pedro y haberlo leído, pero muy interesante. Sí, yo sí me puedo definir como un servidor público que se me hace difícil quitarme la chapa de servidor público. Yo me jubilé y no quise dedicarme a hacer cositas, sino que he aprovechado el tiempo para leer, para pensar, para reflexionar. Un sitio que me apasiona, el Valle del Cauca. Ya, empecemos, Mauricio. Primeramente definamos qué es la minería. Por ahí debemos empezar. Muy bien. ¿Qué se entiende como minería? Minería es la actividad extractivista de extraer los recursos, bien sean metales o bien sean minerales, del subsuelo, ¿no? Con diferentes mecanismos o diferentes acciones, ¿sí? Digamos que en términos generales Bueno, sí, minería. en el Valle del Cauca se habla mucho de la minería que viene influenciando y cada día se incrementa más con deterioro inclusive para la población en cuanto a las cuencas hidrográficas por el uso del mercurio y otros elementos químicos que deterioran inclusive el subsuelo, porque esas aguas se sumergen, son aguas que se vuelven subterráneas y van luego a los ríos o al mar posteriormente. Y ahora vamos a hablar con Pedro sobre eso. Pero mirando desde el punto de vista de la minería en el Valle del Cauca, ¿qué tanta influencia tiene en su desarrollo industrial, comercial y en la producción de bienes y servicios? Bueno, nosotros tenemos que decir que actualmente tenemos alrededor de 257 títulos mineros activos en el departamento del Valle del Cauca. Digamos, el departamento mide 2.066.468 hectáreas y de esa porción solo el 3.80% corresponde a estos títulos, a estos 257 títulos, es decir, en que un nosotros campo de más o menos 200.000 hectáreas. En un campo o de 120.000, 120.000. Sí, tenemos alrededor de 37.000 hectáreas más o menos destinadas con obviamente títulos. Ahora, ahí es importante, cuando hablamos de títulos, ¿no, Pedro? Porque es que la gente antigua, lo veníamos conversando, el minero, mi bisabuelo por allá, los tipos, los afros que manejaban esta cosa de la minería, eso era bateando con una batea, se metían al río y hágale, y ahora y no tenían títulos, sino que ellos iban a cualquier parte y hacían lo que tenían que hacer, el bacuteo de la tierra y sacaban el oro. Ahora hay que tener título de propiedad. Venga, yo le noto esto, doctor Hermes, Luis Hermes. Nosotros somos realmente un paraíso. Eso somos, un paraíso, que ahora está un poquito desgastado, pero hemos sido tan venturosos que no tenemos ni siquiera petróleo para tener problemas graves. Sí. Entonces, ¿qué son los títulos mineros? Son unos derechos que... Digamos que es todo el proceso legal que surte una multinacional o una empresa minera o un minero que quiere formalizarse o hacerlo de manera legal. Se trabaja con título y se trabaja obviamente bajo la lupa de la licencia ambiental, que es la que nos permite poder hacer seguimiento. Y los mineros que vienen trabajando en el bacuteo simplemente sacando el oro no tienen título. Exacto. Ahí tenemos varias consideraciones que precisar. La primera es que efectivamente en el Valle del Cauca más del 89, casi el 90% de nuestra minería son materiales de arrastre, materiales pétreos, es decir, los minerales que nos dan nuestros ríos, ¿correcto? Y en esa minería obviamente se ha hecho de manera ancestral, se ha hecho de manera artesanal, se ha hecho, y eso lo llama la ley, minería de subsistencia. Algo muy paradójico porque el solo nombre ya te condena a vivir a trabajar para subsistir. Y eso es lo que quiere cambiar el gobierno nacional desde el Código de Minas, que de hecho está en deuda con esa tarea. Pero sí hay que advertir
que hemos avanzado significativamente en instrumentos de planificación y en marcos normativos. Ahora vamos a hablar un poquito de esos marcos normativos en el Valle del Cauca, que son muy importantes, que usted viene trabajando. Pero fíjese usted la contaminación, Pedro, usted se dio cuenta, la contaminación en el río Zaragoza, cómo fue horrible, y que se estaba usando mercurio allí, en esa parte Sí, yo estoy de acuerdo con Mauricio. El papel correcto del Estado es normatizar y incluir en los planes la parte ambiental, porque la minería se vio y se hizo antes sin la parte ambiental, hasta que destruimos gran parte del territorio del mundo. La minería ha sido uno de los grandes problemas del planeta. A ver, nosotros tenemos 3 problemas graves. Un problema que tenemos es el cambio climático. Otro problema que tenemos gravísimo. Pero ese cambio climático es resultado justamente en parte de la mala explotación de todas estas cosas. Pues claro, porque acuérdate que el cambio climático se da básicamente por el uso de energía fósil, que es parte del tema minero. O sea que la minería es, digámoslo así, el gran causante del principal tema de la humanidad. Hay otro tema que es el tema de la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, y hay un tercer tema que es obviamente el aumento de los desiertos, que no da mucho palo por estos lados, porque no tenemos desiertos. Somos tan privilegiados que ni desierto tenemos en Colombia fuertes, pero en el África, por ejemplo, y en Asia son terribles. De modo que la minería está metida ahí en el tríptico de los problemas cruciales de la humanidad y que hay que resolver so pena de la extinción, de que se extinga la vida, nada menos. Y vamos más lejos. Hoy la minería, nuestros ancestros empezaron con la minería tal como estábamos. El Estado va ahora de regularizar ahorita a través de normas y de leyes y tal. El departamento tiene una ordenanza de la cual quiero que hablemos más adelante. Pero además de esto, se le ha metido a esto el narcotráfico. Y las máquinas que tienen para estar sacando el oro y el uso indebido, como ya lo dije, del mercurio. ¿Cómo miran ustedes desde la gobernación del Valle del Cauca estos aspectos que tiene la minería? Bueno, primero decir que la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, conoce muy bien el tema, el panorama. Hace escasamente 3 días lo hablábamos en su despacho, eso fue el día jueves, donde le hacíamos unos números y le decíamos a la señora gobernadora que si no interveníamos en zonas como el Naya, que si no intervenimos en zonas como el Naya se nos puede convertir en el próximo plateado López de Micay. Y ella ha entendido esto y ella en estos momentos ha dado la orden de apostarle a la formalización de las zonas mineras, específicamente donde están los consejos comunitarios de comunidades negras que quieran apostarle a esta minería ancestral, a esta minería artesanal, a esta minería de subsistencia, con el rigor que se requiere bajo la lupa de la sostenibilidad, ¿cierto? Aduciendo a principio de preferencia, al principio que tienen estas comunidades que están por encima, los pone la ley por encima de cualquier empresa minera. Sí, Pedro, ¿y ustedes cómo están viendo esa situación desde el punto de vista de Vallecaucana de Agua, con la cuestión de la contaminación de los ríos, especialmente en el contacto que ustedes deben tener con la CBC o con el DADMA frente a esta situación? Sí, yo estoy recordando que cuando uno habla de minería o habla de esos temas ambientales, uno dice son 3 cosas, pero hay un solo problema verdadero. Y hay un solo Dios verdadero y hay una naturaleza que es la que rige todo. Entonces, estamos íntimamente ligados en el tema. A mí me preocupa, y no hablo en nombre de Vallecaucana Aguas porque no soy el vocero, hablo como persona natural. Obviamente, el destino del Valle del Cauca está íntimamente ligado a si tiene agua potable y saneamiento básico en el futuro. Y nos toca cuantificarla, porque hay dudas, porque no se han hecho los estudios, pero los vamos a hacer y usted como miembro de la Junta Directiva le va a tocar meter su grano de arena ahí, porque es una pregunta crucial para el desarrollo. Porque es que nosotros no necesitamos agua solamente para
los conciudadanos, que ahora somos 5 millones, pero vamos a hacer 7, 8, y vamos a hacer 20. No, vamos a tener problemas graves, porque la región tiene la obligatoriedad consigo mismo de convertirse en un sitio privilegiado por las condiciones en términos de competitividad global. Porque es que, mire, le voy a decir una sola cosa. ¿Por qué el Valle del Cauca es un sitio privilegiado? Porque estamos a 92 kilómetros del Océano Pacífico. Y el Océano Pacífico estamos al frente del sureste asiático, de Hong Kong, de Taiwán, de Singapur, de Corea del Sur. Estamos aquí, cerquitica. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a insertarnos de verdad en el comercio internacional o vamos a quedar como hasta ahora medio agazapados y mirando hacia Bogotá? No, nos toca mirar hacia el Pacífico. Pero Pedro, también hay una cosa importante allí, y lo hablábamos. Es que, por supuesto, lo que tú estás diciendo, claro, hay que tratar de mirar el agua, que tiene una gran influencia también con la cañería, y no lo podemos negar, pero también, desde luego, con la extracción del oro y el manejo del mercurio. Como, por ejemplo, usted ve que se hicieron unos estudios en el Pacífico, aquí en Buenaventura, y los peces estaban contaminados. Sí. Contaminados con mercurio. Sí, Luis Hermes, pero bueno, decir lo siguiente. Tenemos dos realidades, o tenemos dos momentos. Un momento vergonzoso que vivió el departamento entre el 2009 y 2010, sí, donde en las narices de todos desviaron el río se desapareció por un momento. Usted veía ahí más de 200, si no eran más, retroexcavadoras, y si uno tenía la oportunidad de sacar, como en una torta, sacar un pedazo para estudiarlo socialmente, podía encontrar todos los actores delincuenciales del país apostados en esa zona del departamento, en las narices de todos. Pero lógicamente hoy día ya la realidad es otra. Tenemos que advertir que sobre esa zona pues está, además del área de figuras que protegen, como la ley segunda, las resoluciones que ha expedido la CBC para prohibir que se extraiga allí, además de sentencias por acciones populares que se han promovido y que los jueces naturales de Buenaventura pues han prohibido la actividad minera. Ahora bien, hay unas comunidades ancestrales, hay unas comunidades étnicas que otrora lo han hecho, han extraído, pero tienen un gran problema, mis estimados audiencia y compañeros de mesa, y es que el oro está en estos momentos a 13, 14, 15, 16 metros de profundidad. Entonces, apostarle a una minería artesanal para extraer las cintas o el oro que está a 13 no es viable, digamos, para mí, que soy un técnico, no es viable. Claro. Allí hay que apostarles a los materiales pétreos, ahí hay que apostarle a que estas comunidades le provean a ese consorcio que está terminando la doble calzada y al que queda haciéndole mantenimiento a la vía, para que los que quieran hacer minería desde los consejos comunitarios le vendan el material, la grava y el material pétreo que se requiere para el mantenimiento. Hay que apostarle a eso, porque en ese momento no es opción. Pero ustedes vienen estudiando eso en alguna norma que pueda... Claro, tenemos en estos momentos todo dado. El gobierno nacional, si bien es cierto, se ha quedado en actualizar el código, ha avanzado en normatividad y en decretos reglamentarios como el de la Ley 70, el 1396 del 2023, que con ese principio de prelación le da la posibilidad a las comunidades, a los consejos comunitarios, para que con ese principio de prelación le apuesten a la minería y ancestral, artesanal, a la minería de subsistencia, y en consecuencia lo puedan hacer bajo un rigor que puede ser contratos de concesión, ¿cierto?, que se les dan especiales para esas zonas, y que, digamos, requieren sí unos requisitos, porque no son menores los requisitos, y es ahí donde vamos a apostar nosotros como departamento a la asistencia técnica para que logren llegar. Quiero contarles algo. Ahora al inicio hablaban de 10 áreas de reserva especial que logramos en el primer gobierno de Dilian, pero desafortunadamente esas áreas de reserva especial están a punto de perderse porque no se lograron conseguir obtener o llenar el pleno de los requisitos que se pedían
que tenían que hacer los mineros unas responsabilidades, pero por muchas razones, por diversas razones, no pudieron, y entonces esas 13 áreas de reserva especial, por lo menos 11, están a punto de perderse. Porque aquí, a eso le vamos a apostar también. Claro, porque el Valle del Cauca, Pedro y Mauricio, no son altamente mineros. Nosotros no somos mineros. No, El Valle del Cauca no ya es lo minero. hablábamos, 3.80% de nuestra área. Y teniendo en cuenta lo siguiente, Luis Hermes, que la gente y los vallecaucanos lo desconocen. Nuestra zona plana, nosotros nos llamamos Valle del Cauca, pero realmente nuestra zona plana es el 16%. Sí. La zona montañosa el 56%, Sí. y el resto es la banca pacífica. Sí, pero además yo quiero notar una cosa, mira, es que no nos hace falta sacar todo el oro de la tierra. ¿Y por qué? ¿Y a son de qué vamos a dañar el planeta por sacar oro? El oro está a 15 metros y tiene que haber más oro más abajo todavía porque es un material pesado y se va bajando, ¿cierto? No, la zona del Pacífico de la cual estamos hablando es sagrada, porque ella produce para el planeta, produce agua y produce oxígeno, los dos elementos esenciales. Es una zona no solamente sagrada, es estratégica para el mundo, no es de interés nacional ni local, es de interés global. Pero es que, mire, Entonces, es que el Pacífico, desde los límites con Panamá hasta los límites con el Ecuador en Punta Rica, hasta el Perú, pero una parte del Perú. hablemos de Colombia, es biodiverso, es un pulmón universal, el único del universo, el grande. La zona más preciosa del planeta. Sin embargo, geográfico. Por más de 200 años, y por más de 200 años, por más de 700 años, desde la era española, América colombiana, América Sudamérica y América colombiana solo miró al Atlántico, y el Pacífico todavía sigue abandonado. Pero profundizando en lo que tú, Pedro, habías dicho, de cómo estamos aquí al frente del sureste asiático, con quien tenemos que seguir comerciando, y ahora en la era Trump, con mucha más Se nos vino encima obligación. el mundo. Hay que adecuar al Pacífico, y específicamente a sus dos puertos, el de Buenaventura y Tumaco, y en ese sentido hay que arreglar las cuencas. Y yo le digo, porque usted es tumaqueño, doctor, hay dos ciudades estratégicamente bien situadas, las mejores de Colombia, y son Buenaventura y Tumaco. Es un privilegio estar frente al mar donde se maneja todo el comercio internacional y donde regiones que antaño eran despreciadas ahora son los países más poderosos. Entonces, qué agradable saber eso, de saber el futuro tan grande que tiene el Pacífico colombiano, siempre y cuando se preserve la selva y la biodiversidad, que es el verdadero capital. El capital no es el oro, ni son los metales. También hay que utilizarlos, no estoy diciendo que no, pero el capital de esa zona exactamente es el agua, es el oxígeno y es la biodiversidad. Precisamente la COP, en la COP se vino a hablar fue eso. El tema central de la COP fue la zona de Buenaventura, la zona del Quibdó, es decir, nuestro Pacífico colombiano. Y Mauricio, tú hablabas de una cosa que me parece bastante interesante y que toca ponerle mucho cuidado. Es que el cuidado se nos vaya a volver esto de la parte del Naya. Se nos traslada el problema del plateado en el Cauca a esta zona. Y pienso que allí la intervención tuya con la cuestión de la gobernación me parece muy importante. Porque qué tal que tuviéramos una situación de esa naturaleza nosotros acá en el Valle del Cauca. Ahí hay que, yo diría tres puntos fundamentales. El primero es la gobernabilidad territorial. Cuando se recupera retomar o recuperar la gobernabilidad territorial, nos permite avanzar en formalización minera, pero además nos permite en trabajar temas de desarrollo sostenible, con aspectos fundamentales o dimensiones fundamentales como lo son la social, la ambiental y la económica. Inversión social, ahí hay inversión social. Entonces, no hay posibilidad. mire, claro, allá estamos muy alejados. Si solo aquí
en los ojos de todos, en los Farallones de Cali, en el Parque Nacional Farallones de Cali, teníamos alrededor de 300, 400 personas trabajando socavones allá arriba, extrayendo oro y contaminando nuestras fuentes hídricas. Oro de aluvión y oro del otro. Y tuvimos oportunidad allí, en los tres últimos años, de trabajar intensamente, de manera articulada. El último, digamos, desde el año pasado, el distrito, de manera conjunta, articulada con el gobierno, Eder y Dilian, trabajándole a recuperar la gobernabilidad territorial, haciendo cierres que para este humilde servidor no son técnicos, son cierres de acciones desesperadas ante situaciones desesperadas, porque los cierres técnicos no convocan implosión, porque una implosión, rápidamente te explico, puede fracturar el macizo rocoso, desestabilizarlo y generar otros problemas, otros problemas mayúsculos, otros problemas. Pero listo, lo hicimos, pero lo hicimos, compañeros, porque era una situación desesperada. Había que cerrarlas para evitar que nos estuvieran extrayendo allí y mantener el control territorial. Ahora bien, venimos trabajando en dos proyectos fundamentales, que fueron proyectos que se presentaron en el marco de la COP. Un proyecto que busca recuperar 1000 hectáreas degradadas por la extracción de oro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, y otro proyecto que complementa ese, que lo está liderando el DAGMA con la anuencia del alcalde, del doctor Eder, y busca ponerle tecnología a eso. Es decir, poder sensorizar, poder tener sensores que nos permitan no solo saber darnos cuenta en tiempo real que nos están trabajando, que nos están extrayendo, que nos están contaminando, sino poder medir los niveles de turbiedad en nuestros ríos y darnos cuenta en qué momento tenemos que intervenir. No intervenir ya cuando ya no tenemos nada más que hacer, claro, sino hacerlo allí. Pero y en la cuestión de las cuencas hidrográficas, ¿ustedes tienen un reconteo, tienen alguna cosa clarificada en los trabajos que vienen emprendiendo? Sí, yo creo que vale la pena decirle a la audiencia que, como decía ahora Mauricio, que en los 2.100.000 hectáreas que tenemos en el Valle del Cauca, hay realmente dos macrocuencas, o digamos dos vertientes, la vertiente Pacífico y la Cauca. Eso quiere decir que toda agua que cae en territorio vallecaucano, ¿sí?, nos da y nos ayuda a hacer el inventario del agua. Si uno analiza la parte del Cauca, o sea, el río Cauca, si usted mide, como midió el Pegar, el agua, la cantidad de agua, al llegar al río, el río Cauca, al puente Valencia, Guillermo Valencia, entonces el río llega con 190 toneladas de agua por segundo, o sea, 190 metros cúbicos por segundo. Pero cuando sale con 265 en promedio en el año. Eso quiere decir que el río, por todas las vertientes, le entran 75 metros cúbicos por segundo. Es un poco de agua. Es un poco de agua. A nivel mundial es un privilegio. Es que Colombia tiene 6 veces más agua que el promedio mundial. Pero si usted se va a la cuenca del Pacífico, se va a encontrar que el río más grande vallecaucano que tiene nunca ha sido el Cauca, no, es el San Juan. Mientras este río entra con 190, a nosotros nos llega este río con 2.000 toneladas de agua por segundo. O sea, un agua que nosotros ni siquiera podemos imaginar lo que tenemos. Es un activo descomunal a nivel mundial. Es el río San Juan, que es nuestro río limítrofe con el Chocó, es el río más grande que tiene Sudamérica en la vertiente del Pacífico. Entonces, claro, pero usted coge desde el Naya hasta el San Juan, los ríos que hay, usted tiene 5.000 veces más agua que la que hay allá, porque esa agua la produce la selva. Por eso yo les digo una cosa, no, la minería es muy importante, pero el agua lo es todo, porque es que esa selva produce oxígeno, porque el proceso de la fotosíntesis hace que en la parte del en vez de la hoja del árbol, sale el CO2, el árbol captura el carbono y suelta el oxígeno para que vivamos todos. Y por la parte de arriba, desde las propias raíces, el árbol es una bomba y esa bomba bota vapor de agua. Lo que habló Petro hace poquito de los ríos voladores y todo el mundo se burló. Sí. Porque eso es verdad, los ríos voladores se ha hablado mucho en Brasil. Pero claro, Antonio Donato Nobre, y no solamente Antonio Donato Nobre, sino también un señor que vino acá a la COP con el cual yo charlé, premio Nobel,
y que me compró el libro, entre otras, no me lo compró, no, se lo regalé, y me deslumbró el conocimiento, que es don Carlos Nobre, porque él es Premio Nobel de Paz además. Entonces te digo, la producción de agua es majestuosa, poderosa, pero lo que le corresponde a Vallecaucana no es el agua toda, sino el agua de consumo humano, el agua potable. Y entonces nosotros decimos, o nos preguntamos, nosotros hemos asegurado el agua del futuro. ¿Qué responsabilidad tan grande? Decime, esta generación tiene una obligación, y es dejarle el agua a los que no han nacido, a las próximas generaciones. A las próximas generaciones. Y ahí es donde nos van a medir. Entonces, yo sí creo que se ha trabajado duro, pero se ha adolecido de un plan de largo plazo, se ha adolecido de un plan estratégico, de un plan que tenga más ciencia, más cientifismo, y que podamos llegar entonces a tener conclusiones. Y es desde esta época que tenemos que decirle a la historia, sí, vamos a trabajar para que el problema del agua en la región nunca sea un problema grave. Porque mire, en el Amazonas se está presentando problemas ya con el agua. Total. Y tiene que ver eso con la tala de los árboles. Porque eso de los ríos voladores, eso es cierto, aunque se hayan burlado de petro. Por supuesto que Eso se llama ciencia, ¿no? Sí, eso es ciencia. Y en la sabiduría de los campesinos es el matrimonio natural de las nubes con los árboles. Ajá. Y el ciclo del agua. Pero venga, le cuento esto, ahora que usted dice eso, y usted mire cómo nos ponemos de acuerdo en esto. Estaba don Antonio Donato Nobre dando una clase. Ese tipo, para descubrir cuánto produce de agua una hectárea al día, por ejemplo, y para de bosque, y para cuantificar eso con ayuda de la NASA y con los científicos de todo el mundo, rusos, europeos, y una plata grande, logró descubrir ese misterio, ¿cierto? Y entonces él dijo, señores, para que el río Amazonas exista, tiene que haber un río más grande arriba, y tiene que tener más agua el de arriba que el de abajo, porque el ciclo hidrológico, que es el ciclo de la vida y es lo que maneja el planeta, entonces produce. Y entonces él explica que son los árboles. Pero había un señor ahí oyéndolo, un indígena Naonami, que es la tribu más atrasada del planeta, considerado el más aparentemente los más neandertales. Y entonces le dijo eso o habló y dijo, mira, el hombre blanco no sabe que si tal los árboles acaba con las lluvias. Él estaba diciendo fracciona, daña, acaba el ciclo hidrológico, lo que sostiene al planeta. Yo lo llamo divorcio. Entonces Antonio Donato quedó aterrado porque se ha gastado pues toda su vida y toda su plata con los mejores científicos del mundo, y le preguntó al tipo, venga, indígena, ¿y usted por qué dice eso? Y él dice, no, es que nosotros toda la vida lo hemos sabido porque el espíritu de la selva nos lo dijo. Y yo quedé maravillado con esa vaina. Hace poquito nomás leí que en este momento ese indígena está dando una charla en Barcelona. O sea que el señor, ese conocimiento ancestral tan despreciado por algunos, hombre, son 200.000 años de la gente contando cosas y aprendiendo. Nosotros no podemos desdeñar o hablar por arriba del hombro, mirar el conocimiento ancestral. Sí, Pedro, me decías tú que ya ustedes tienen para reglamentar toda esta cuestión de la minería, hay una ordenanza del departamento. No, tú, perdón, Mauricio, discúlpame. No, ni más faltaba, Luis Elmer. Sí, efectivamente. Quisiera saber... A ver, te cuento rápidamente. Televidentes deben saber de qué se trata. Mira, en el 2018, primer gobierno de Dilian, iniciamos un proceso de construcción de manera colectiva, participativa, en una mesa, en una plataforma colaborativa compuesta por el sector público, privado, sociedad civil organizada, academia y expertos. Llegó la pandemia y seguimos trabajando de manera virtual y logramos presentar en el 2023, incluso hacía parte de ese grupo de trabajo mi estimado amigo Pedro, logramos entregar un documento, un plan que pasó por varias revisiones, nos cambiaron 2-3 veces los gobiernos nacionales, porque eso está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros instrumentos de planificación territorial, y logramos presentarle a la Honorable Asamblea
en el 2023 y fue así como mediante la ordenanza 626 del 2023 se adopta el Plan Departamental de Gestión Minero-Ambiental. Ahora bien, este plan, ¿cuál es el objetivo de este plan? Sí, por un lado, regulariza todo lo que por un lado planifica, visiona y planifica el sector minero, que no se ha hecho, me disculpan la expresión, a la maldita sea. Y por otro lado, se procura recuperar los pasivos ambientales que nos han generado la extracción ilícita de los minerales y metales del departamento. ¿Ya? Y esta es una gran apuesta, eso tiene un plan de acción, ese plan de acción está proyectado a 17 años, el plan mineroambiental del Valle del Cauca va del 2023 al 2040 y te digo algo, es el único documento hasta el momento, es un documento pionero en el país que esperamos otros departamentos lo copien. Y ese plan de acción, el corto plazo que le corresponde a Dilian Francisca, cuesta la bobada suma de 42.000 millones de pesos. Todo el plan a 2040 nos cuesta 166.000 millones de pesos, nada comparado a los minerales que nos genera, a los recursos y digamos a los recursos económicos que nos pueden generar en estos momentos, digamos, de problemas financieros que tiene el departamento para poder financiar, valga la redundancia, su plan de desarrollo. Esta es una gran opción. El tema de caracterizar, el tema de no solo formalizar, sino fomentar encadenamientos productivos para contrarrestar los recursos que se están yendo para alimentar todas estas bandas delincuenciales criminales, ¿cierto? Y tenerlas acá repartidas o distribuidas en regalías, en desarrollo social, para estas comunidades que en estos momentos no la están pasando bien. Sí, muy bien. No, y la articulación ya, mejor dicho, definitiva para que... Hay una articulación y ha sido fundamental eso, la articulación, como les decía, de los sectores. Y algo fundamental que vale la pena mencionarlo y es el interés del departamento de poder salir a buscar los recursos porque no los tenemos para financiar este plan de acción de 42.000 millones de pesos, cuantificando los recursos que tenemos para monetizarlos y poder buscar cooperación internacional y traer recursos que nos permitan trabajar todas las líneas de acción, las líneas estratégicas y los pilares que tiene ese plan de acción, ¿no? Y tenemos que, digamos, mencionar que el gobierno nacional ha avanzado en temas legales, en temas normativos que nos permiten, como les digo, apostarles a la minería ancestral, a la minería artesanal, a la minería de subsistencia, que esa minería que se hace desde hace muchos años, desde antes de que nosotros naciéramos, Pedro. Tiene una sabiduría. Tiene una sabiduría. Claro. Y es amigable, es compatible con el entorno, con el ambiente. Si me permite, sí, claro, Pedro. Mira, yo quisiera decirle a la audiencia lo siguiente, a la teleaudiencia. Me parece que vale la pena hacer esta reflexión. El tema tuyo está en la minería, el tema que yo trabajo está en el agua potable y el saneamiento básico. Y les quiero dar una pincelada, como un pasón, cómo estamos en el Valle del Cauca y cómo sí nos tenemos que preparar para el futuro. El Valle del Cauca pues tiene más desgastado el patrimonio ambiental en la vertiente Cauca que en la vertiente Pacífico, eso es obvio. Sin embargo, el problema más grave de nosotros está en Buenaventura, porque Buenaventura no tiene la continuidad de agua y en estos momentos el gran cuello de botella para la competitividad está en Buenaventura y eso vale unos billones de pesos. Es que ayer era que iba, Pedro. Y es entonces, una pregunta que iban a hacerle a ustedes dos, articulada con lo que estás diciendo. Si hablamos nosotros del gran desarrollo del Pacífico, el gran atraso que ha tenido el Pacífico por más de 200 años y mucho más, en parte se debe, primero, a que no hay agua potable, que es lo tuyo. ¿Es? Y segundo, el cómo se defloresta por otra parte también, inclusive porque se está metiendo ya ganadería en esa zona que no debiera ser, en algunas zonas. Digo porque en Tumaco ocurre eso. Pero tercero, Mauricio, el lavado del oro en los ríos. Aunque ustedes acá en los farallones se haya hecho grandes intervenciones, en los ríos todavía de nuestro Pacífico biodiverso y particularmente en el río Naya, en todas esas partes del Pacífico, del Valle del Cauca, todavía se sigue trabajando de esa manera.
Y allí es importante lo que tú vienes hablando sobre la articulación con la ordenanza, pero a eso hay que ponerle cuidado, porque de verdad, me preocupa que un problema que hay en una parte del país se traslade a otra parte del país. La coca apareció como resultado de irse trasladando del Putumayo, se trasladó, y esa zona de Nariño no había coca, allá no había coca, sí, claro. Y se trasladó y se volvió un sembrío. Y cuando las persigan allá se fueron para el Catatumbo y volvieron eso otra siembra. Así que hay que tener mucho cuidado, pienso yo, ya que vamos cerrando el programa. Bueno, y entonces para ir cerrando, entonces ya decimos, Buenaventura es la prioridad de prioridades, no para el Valle, no para Buenaventura, para Colombia. Colombia no puede progresar si Buenaventura no progresa, porque es la puerta de entrada y salida de la mercancía y del recibir la mercancía del mundo. La segunda parte preocupante es la parte de Cali, porque Cali es una ciudad de 2 millones de habitantes, es una ciudad grande, y nosotros tenemos que preguntarnos, en 50 años tendremos agua, y en 100 años lo tendremos, y en 200 lo tendremos, cuando no seamos los 2 millones y medio, sino que seamos 10 millones. Los ríos de acá están preparados para esa eventualidad, o habrá que pensar en un acueducto regional que sea y le sirva al norte del Cauca y al sur del valle, porque aquí hay que mirar no solamente el agua de consumo humano, sino el agua de la industria, de los servicios, porque mire, toda actividad humana consume agua, incluyendo los sistemas. De modo que ese es un segundo problema que hay que reflexionar a fondo, con la ciencia al lado. El otro tercer problema que tiene el Valle del Cauca, que no podemos decir qué va a pasar en el futuro, sino que hay que estudiarlo ahora, es la zona Brut. La zona Brut, que es el Sarabrut, el río Pescador, el río Pescador, porque para cualquier ojo se da cuenta que el río es muy pequeño, y son 7 municipios que dependen de él. Bueno, yo no estoy alarmando a nadie, no hay formas de arreglar. Hay cosas para hacer, y eso es precisamente lo que tiene que hacer un plan, rebuscarse. Los planes no tienen que ser muy imaginativos, porque hay mucha cosa de donde agarrar. Y obviamente hay otros municipios que tienen problemas, por ejemplo, el Hermano tiene líos, Vier los ha tenido, San Pedro los tiene. Bueno, necesitamos entonces un plan a largo plazo de carácter estratégico que le diga al Valle, tranquilícense porque hay la forma de solucionarlo. Y yo le pregunto, ¿hay tierra? Mirá, obvio que sí. Si nosotros reforestamos, porque es obligación por norma, las zonas protectoras de los ríos del Cauca, ahí hay 1000 kilómetros cuadrados, que es una el corredor ripario. El corredor ripario. ripario. Pero si es que nosotros, les voy a contar, ¿ustedes saben cuánto tiene la SAE en tierras del narcotráfico incautadas por el Estado y que se podrían dedicar no solamente al medio ambiente, sino también a arreglar los conflictos ambientales del Valle del Cauca? Hay 24.000 hectáreas. Y te voy a contar una cosa, y no se van a acabar, porque a ese sitio todos los días llega más tierra, ¿sí? Porque el narcotráfico no se ha acabado, ni tampoco se ha acabado la acción estatal frente al tema. De modo que si hay posibilidades, solamente nos tenemos que ordenar y poner juiciosos a trabajar en eso. Pero yo quiero que, antes que intervenga Mauricio, tú nos ayudes, ya que venías hablando de esto. En Cali se habla de los 7 ríos. Que nacen en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Natural Farallones de Cali. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Son ríos de... Bueno, yo le digo que tenemos, porque pues que nomás es ir a verlo, ¿no? Sí. Tenemos un río hermoso que es el río Cali, pero si usted le mira la franja protectora, cuando llega a Cali se pierde, y muchas veces por acción estatal, y hay unos temas que el municipio tiene que arreglar porque los ha hecho el propio municipio, y le corresponde arreglar porque tiene que estar en cobertura boscosa, porque Cali tiene una cosa maravillosa. Mire, Cali puede hacer sin plata, no le vale 200 millones de pesos que el Farallones llegue y se instale en su propia plaza de Caicedo, como lo propuse en una columna del Occidente, porque no son sino 200 metros que faltan para conectar el río. Pero si usted puede mirar los demás ríos, usted se da cuenta que aquí hay varios ríos atrapados en un caño, porque el río Meléndez no llega al Cauca, no, llega al canal CBC Sur. Sí.
y porque el río Callarabalejo no llega al Cauca. Esto, los gobiernos tienen que volver a restablecer ese, porque es delictual que alguien piense siquiera en que un río se puede tocar. Los ríos no se pueden tocar, porque como dijimos ahora, es el corredor ripario, es el camino de la vida, el verdadero camino. Luego el llamado ambiental es este, y para el agua potable, y para la minería. Todos los planes, el último, son un solo gran plan, pero nosotros tenemos una posición tan privilegiada que podemos volver a restañar y a restablecer. Pero Mauricio, entonces ya para ir cerrando, ustedes con esa ordenanza, con lo que están haciendo, con el conocimiento que tiene la gobernadora, de la observación que ustedes han hecho sobre ponga cuidado con esto que puede pasarnos a nosotros aquí, un trasteo, ¿cómo van a atender la gente que vive en el Naya, que vive en esa región del Pacífico abandonada? Porque es que es por el abandono que pasa esta situación. Así es. ¿Cómo van a atender ustedes esa situación? Bueno, yo hablé inicialmente de gobernabilidad territorial, ahora corresponde hablar de gobernanza. Y en términos de gobernanza el departamento ha avanzado, mis estimados. Ha avanzado porque tenemos, por ejemplo, en los últimos 10 años alrededor de 22 ordenanzas verdes que nos dan luz para seguir trabajando en temas ambientales. Y en el tema puntual de la ordenanza 626, que además se entrelaza con la ordenanza 421 del CODEPAR, del Consejo Departamental de Política en Ambiente y Gestión Integral del Recurso Hídrico, con la ordenanza 445 y 446 de la Política Pública de Ambiente y Gestión Integral del Recurso Hídrico, que venimos trabajando y que en el marco de esas ordenanzas y en el marco de esos modelos de gobernanza venimos trabajando las 7 cuencas priorizadas en el departamento del Valle del Cauca, entre ellas la cuenca de agua, ¿cierto? Que se trabaja desde la parte alta, parte media y parte baja. Eso es fundamental porque en ese modelo de gobernanza se le hace seguimiento a los principales proyectos de región, proyectos de las subregiones del departamento. Y para entender lo siguiente, unos números, hablemos de unos números. En el Naya, si se están extrayendo 150 kilos de oro, multiplicados por 375.000 pesos que vale el gramo, eso nos da alrededor de 50.000 millones de pesos que se extraen, decir que se extraigan mensualmente. Eso con 2 meses financiamos el plan de acción del Plan Departamental de Gestión Minero-Ambiental. Entonces, digamos, los recursos están no en el departamento, están en los bienes naturales del departamento, y es allí donde tenemos que entrar a valorarlos, monetizarlos para tener los recursos que nos permitan no solo llegar con un modelo o un encadenamiento productivo, sino bienestar social y el tema económico y el tema ambiental. Eso se hace con recursos, con inversión. Claro. Y en eso estamos buscando los recursos para poder plantearle el modelo al departamento que le permita que en últimas sean las comunidades, los consejos comunitarios, las comunidades étnicas las que realmente se beneficien de estos recursos, no los grupos armados, no los grupos irregulares. Pero si no se anda rápido. Sí, claro, si no actuamos, por supuesto que sí, pero no es solo allá. Estamos hablando de proyectos estratégicos como el que hemos formulado de 14.800 millones para restaurar esas 1.000 hectáreas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Estamos hablando de poder intervenir y digamos de manera muy... tenemos que ser, además de pragmáticos, Marco, porque esto a veces, Pedro, porque esto a veces cae mal, hay que ser pragmáticos y buscar soluciones. No podemos quedarnos solo en planes, no podemos quedarnos solo en la gobernanza, sino que tenemos que actuar. Y en estos momentos estamos llamados a actuar, a aplicar esos planes de acción. Pues Dios quiera que esto sirva mucho para cambiar la metodología como vamos. Y Pedro, hubo un que se llamó Somos Pacífico, y cuando estábamos hablando de la proyección de la progresión de Buenaventura, de Tumaco, es que no hay acueducto ni hay alcantarillado, y sin eso es imposible poder avanzar. Sí, es un acumulado de injusticia, y también, obviamente, las personas que viven en Buenaventura también tienen parte de la culpa por la cultura del agua que tienen.
pero como yo digo, todo es solucionable y al que le corresponde la pedagogía es al Estado entendido como el Estado municipal, el Estado departamental y por supuesto el gobierno municipal, departamental, y hay que hacerle cama común a eso porque no hay nada más importante en Colombia que Buenaventura sea la ciudad que reciba al mundo en esta época. Nosotros estamos condenados a ser una potencia mundial, porque es que estas regiones del Ecuador tienen todos los elementos de la energía alternativa. Nosotros, a nosotros en el Valle del Cauca no nos dieron energía fósil, no nos la dieron, pero nos dieron el sol, ¿qué más? Y nos dieron el agua. Eso es lo más importante y lo tenemos. Yo quiero cerrar con dos primicias, que esto no lo saben muy pocas personas en el Valle del Cauca, y la voy a echar aquí, Luis Elmer, y compañeros y audiencia. La gobernadora ha dispuesto casi 12.000 millones de pesos para invertir ahí en Zaragoza. Usted me hablaba de Zaragoza. Sí, claro. Y Pedro ha dicho, el agua es vida. Y ella ha entendido que en su primer periodo de gobierno se invirtieron los recursos para hacer el acueducto. Se va a terminar el acueducto para que estas personas puedan tomar agua potable, y eso lo va a hacer Vallecaucana de Aguas. Esa es la primera, noticia. La segunda noticia, que tiene que ver desde luego con robustecer las áreas protegidas del país. Venga. Y en ese entonces... Hay un momentico para que sigamos. Mire, ese trabajo del acueducto y el alcantarillado de Buenaventura está por encima de los 2 billones de pesos. Eso no es una cosa sencilla. Imaginen que solo el de Zaragoza, que ahí está el Consejo Comunitario Alto y Medio de Agua, vale 12.000 millones de pesos. Bueno. ¿Sí? Y lo otro, que tiene que ver con una acción del Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Minería, que posiblemente podría estarle entregando, de hecho esto se va a hacer, más de 20.000 hectáreas de nuevo bosque o de área para el Parque Nacional Natural Farallón. Es decir, lo van a ampliar. Lo van a ampliar. Sí, y esta es una muy buena noticia. Es buena noticia. Tú estás hablando de 24.000 hectáreas de terreno que tenemos de extinción de dominio para esas robustecer. son las acciones reales, Al sustraer eso de la actividad económica y dejarla en zona de reserva y de conservación, entonces estaríamos hablando de 215.000 hectáreas. Estaríamos hablando de 215.000 hectáreas de parque, con toda la biodiversidad, flora y riqueza. Qué bueno que pudiéramos tener una cosa de esa naturaleza. Sí, y hace nomás 2 meses la CBC metió 2.000 en una nueva reserva, de modo que son buenas noticias que le alientan a uno ¿saben una cosa a que seguir soñando, ¿no? Ya se acabó la conversación. Sí. Estuvo muy amena, se nos pasa el tiempo rápido cuando uno habla de esos temas. Hemos llegado al final de esta conversación. Ustedes creo que han disfrutado en sus casas la conversación que hemos sostenido aquí sobre las cuencas y las cuencas de la minería en el Valle del Cauca, las cuencas hidrográficas. Le agradezco mucho a Pedro Luis por acompañarnos. A ti, Sermes, gracias. A ti, Mauro, por acompañarnos. A ti por espero que volvamos a hacer un programa, porque me ha quedado sonando que tenemos que hacerlo. Que la gente me preguntaba otra vez, ¿y eso de los ríos volátiles, cómo es que es eso? Los ríos que están con los árboles, o ríos voladores, sobre eso tenemos que hacer es poesía pura. Y yo creo que hace falta un programa, sería objeto de un programa para hablar de lo que se viene haciendo en Codepar, sobre todo usted que ha sido de la génesis de Recuerda que yo hace 7 años vengo cantaleteando en ese tema. Y ahí están las 7 cuencas, incluyendo la de Cali y la de Dagua, Guavas, Yumba Arroyo Hondo, la de Bolívar Pescador, o sea... La que está arriba acá para Jamundí. Tenemos 7 cuencas priorizadas y vale la pena un programa para eso. Bueno, muy bien, lo vamos a hacer, Mauricio. Muy buenas noches, gracias por estar escuchando este programa. Y señora madre de familia, señor padre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo la juventud. Mire lo que está pasando con los niños y con las niñas que en ocasiones salen y tienen problemas con la vida, para no decir de otra cosa. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.